Cuando creamos la estructura, que era lo que veíamos la vez pasada, cuando creamos esa estructura, nosotros nos planteábamos la construcción de la historia en su grosso modo, ¿sí? Entonces, que tenía un principio. Todo tiene que comenzar, ¿sí? Todo tiene que comenzar. Tenemos un desarrollo, ¿sí? Los personajes deben pasar por circunstancias. Algo les debe suceder. Y como en toda la vida en el universo, debe terminar. Y habíamos determinado que la premisa que nos llevaba hasta el storyline era la que generaba el comienzo. ¿Qué pasaría si? Y el qué pasaría si nos daba el storyline nos daba los personajes, nos daba el conflicto y eso nos ayudaba al comienzo. Pero recordamos que teníamos que tener muy claro lo que era el final de eso. Todo llega a un final. Entonces, en la medida en que todo llegaba a un final, nosotros debíamos tener muy claro cómo se iba a acabar nuestra historia. Pero no solo el cómo, no es chico conoce chica, chica se muere. Eso es importante, pero era el cómo, ¿sí? Para poder hilvanar el desarrollo hasta llegar a este final. Básicamente las partes son el principio, el desarrollo y el final. Vamos a hablar de eso. Entonces lo que era vital para tener en cuenta era que este desarrollo del principio lo habíamos partido en partes y lo habíamos dividido en partes. Pero que este desarrollo que estaba aquí debería tener una lógica. Algunos en los correos discutían conmigo porque decían que si yo estaba trabajando el tiempo, entonces que cuál era la lógica. ¿Sí? Que si yo les decía que debía tener un orden, entonces los estaba amarrando a que debía haber primero, segundo y tercero. Y yo les estoy diciendo que eso no funciona así. Porque, por ejemplo, si ustedes ven una película que se llama Memento, que es una película muy buena, hay que verla, hay que ir allá, hay que ir a ver esa película. O sea, búsquenla, consíganla, por favor. Si no la encuentran, me dicen a ver si yo les puedo ayudar a ver dónde la están vendiendo, o bueno, cómo se puede ver. Y esa de manera en que la película está distribuida, que está cortada, ellos tomaron un acontecimiento que venía de manera lineal, de principio a fin, y luego mezclaron absolutamente todo eso. Cuando yo hablaba de que debía tener lógica, estaba hablando de que debería tener lógica dentro del universo de la historia, ¿sí? No dentro del universo de la vida humana normal, ¿sí? De nuestra cotidianidad. No, dentro de ese universo debe haber una lógica, pero la manera en que yo doy la información debe ser suficiente para que yo pueda armar el mensaje. De eso es de lo que estamos hablando. Porque yo puedo coger esa información y volverla un desastre y hacerla incomprensible. Tal vez si usted quiere hacer eso, lo puede hacer. No le estoy diciendo que no. El arte te da la libertad de hacer muchas cosas. Pero si quieres que la gente comprenda lo que le quieres decir y que sepa de qué estás hablando, entonces obviamente necesitas que entienda el mensaje que estás llevando a cabo en tu historia, en tu libro, en tu película, y obviamente hay que construirlo. Pero también hay muchas cosas extrañas. Yo hablo de películas porque tal vez entre comillas es más fácil de ver una película de hora y media que si les voy a hablar de un libro que pues se va a tomar más tiempo en leer. Pero así como hay películas, hay libros. Yo estoy hablando de las películas porque son un poco más sencillo, entre comillas, diseccionarlas, pero no es por eso. También he hablado de libros, de raíces y de cosas así por el estilo. Pero en cuanto a eso, tal vez si alguien dice, ay, venga, voy a buscar esta película y la voy a ver para que vean lo que este señor dice. Porque estamos hablando de elementos macro a nivel estructural. Entonces, pues, para hacer el libro, para hacer la obra, o para hacer la película o el guión de la serie, va a ser más sencillo. Va a ser más práctico. Pero bueno. Pero funciona igual con los libros, ¿sí? O sea, es exactamente igual. Funciona igual con los libros. Entonces, una película que se llama Mulholland Drive, ¿sí? El camino de los sueños, creo que la llamaron en español. También vayan y la ven. Es una película que es lo que yo les digo, la lógica, ella tiene su propia lógica, pero está tan cerrada a nivel de significado y significante en muchas cosas que es un viaje onírico fantástico. Pero a veces uno dice, ¿y aquí qué pasó?
porque no logra uno atar todos los cabos. Tal vez están ahí, tal vez no. Y por eso uno la vuelve a ver y la vuelve a ver. Pero el viaje onírico es fabuloso, es muy divertido. Y eso solamente funciona cuando yo he estructurado la historia muy bien antes de comenzar a escribir. Porque tengo todas las fichas, tengo a todos los personajes y tengo todos los sucesos aquí, a mi orden. Cuando yo hablaba de las fichas, entonces yo hablaba de la ficha número 1, el principio, hablaba de la ficha número 2, el desarrollo, y hablaba de la ficha número 3, el final. Luego, esta ficha la distribuían otras 3, y esta en otras 3, y esta en otras 3, y así sucesivamente se volvían acciones. Así es como llego a las escenas. Así es como es más fácil para mí distribuir los capítulos. Cuando yo tengo todo el panorama, porque he estructurado esta pirámide, entonces para mí es más sencillo distribuir la acción y dominarla. Ahí sí yo soy el máster, el amo del negocio. Porque aparte de que debo tener esta estructura, esta pirámide estructural, que abajo está el peso absoluto porque ya está escena por escena, pero yo puedo saber esta escena de dónde viene y puedo saber si puedo tomar esta escena que supuestamente era el principio y llevarla acá o de aquí a acá o esta acá, ¿sí? Y enriquecer la lectura. Hace muchos años yo escribí un guión para un cortometraje y cuando escribí el guión era chico conoce chica, están enamorados, ella tiene una enfermedad, lo echa, pero en un futuro ella le dice a él, no me dejes ir, no dejes que yo te termine porque podemos tener una muy buena vida. Y el tipo, pues supuestamente se llama imposible, regresa en el tiempo e impide que ella se vaya y la historia termina bien. Pues ella igual se muere, pero termina bien. Cuando yo la escribí la primera vez venía en ese orden lineal. Ella le terminaba, o sea, ya en la información ellos eran pareja, pero empezamos cuando ella le está terminando a él. Entonces uno dice, ¿y esta? No, que me voy mañana para Estados Unidos y no quiero volver a ver, váyase. El man, pucha, ¿no? Entonces el man se iba. Luego la veíamos a ella ya muchos años en el futuro, enferma, a punto de morir, y el man aparecía, lo hacía vivir, le contaba, él viajaba al pasado, corría, y evitaba que al día siguiente, porque mientras estaba durmiendo pasaban las cosas, viajaba al futuro, entonces él corría y evitaba que ella se fuera, le decía, no te vayas, yo te amo, así estás enferma, no importa. Él le decía, tú y ella, ¿cómo sabes? Bueno, en fin. Era una construcción lineal, aunque hubiera lo del viaje en el tiempo, ¿sí? Pero era lineal, había un principio. Cuando fui y la filmé el corto con unos amigos, eso era de desparche, digámoslo así, de investigación, de hacer, hay que chutear mucho. Entonces, la filmamos como estaba escrita, con todos sus elementos y una cosa y la otra, y las tomas que estaban ahí de lo que yo había visto cuando diseñé esto, que era imposible, o sea, así se llama el corto, se llama Imposible. Entonces pero cuando lo fui a editar, como yo tenía mi estructura, tenía la escena 1 que él viajaba, y dije, ¿y si empezamos por este final? Entonces cambié las tomas. Entonces cogí el final en la estructura, en el papel. Y cogí y lo puse aquí. Y luego él aparecía, o sea, lo que iba como la mitad del desarrollo, aparecía al principio. Luego era donde ella le terminaba, porque parecía un flashback. ¿Sí? O sea, empezamos en el futuro. Entonces lo que yo le estoy diciendo es el flashback. Vamos al pasado. Al principio, en la versión original del guión, no era así. Pero como yo tenía la estructura de las escenas en papel, tenía la pirámide, entonces yo dije, bueno, entonces ahora él viaja al pasado, entonces vemos el flashback donde ella le termina. Volvíamos al futuro donde él, sí, y ella le decía, no, es que no me dejes ir. Pero durante todas ese desarrollo, lo veíamos a él soñando, durmiendo, y lo veíamos a él corriendo durante todo el desarrollo. Antes eso era solo una escena.
Cuando él corría, salía a correr, era una sola escena hasta que llegaba y le decía a ella, no te vayas. ¿Sí? Pero y empezaba con él dormía después, o sea, empezábamos en el presente, él se iba a dormir, soñaba el futuro, o sea, viajaba al futuro, luego se despertaba, luego salía corriendo y le decía a ella que no, y ahí se acababa la película, el corte. Pero cuando lo estructuré, entonces yo mezclé todas esas cosas. O sea, tenía toda la información que el público necesitaba para comprender la obra, pero la transfiguré para que a mí me parecía más interesante. Obligaba un poco a qué está pasando. Era más sorpresivo. No era tan fácil de digerir, ¿sí? Como lo tenía al principio. Pero todo eso era gracias a que yo tenía la estructura, inclusive, dense cuenta, antes de filmar. Digo, antes de editar. Porque ya la había grabado. Entonces, cuando tú vas a escribir, tú puedes haber terminado de escribir tu libro por completo, pero no necesitas leerlo todo, a menos que vayas a hacer la corrección, pero puedes tener ahí tu resumen de escenas y de estructuras y de capítulos y decir, venga, pero esto puedes manipularlo, así ya lo hayas escrito. Por eso es que es tan divertido y tan interesante diseñar la estructura, la pirámide estructural, antes de comenzar a escribir. Porque todavía te puede ayudar más después de que termines de escribir. Y eso hace que enriquezcas muchísimo más tu historia, que la vuelvas más interesante o que le des un matiz distinto, pero sin que deje de ser la historia que tú escribiste. No funciona igual cuando tú comienzas a escribir y en un momento se te ocurrió algo, sí, hagámoslo, pero no sabes cómo afecta eso tu pasado. Tampoco realmente sabes cómo va a afectar tu futuro, sino que empiezas a escribir y luego te encuentras con, como no sabías cómo se iba a acabar, entonces empezaste a cambiar cosas y a vivir cosas y luego terminaste en un lugar que tal vez no era donde tú querías terminar. Cuando tú desarrollas la estructura piramidal, de desarrollo de cosas y la estás escribiendo y la tienes ahí y la puedes ver, por eso a mí me gusta el computador cuando el programa me muestra cosas, pero aquí en la manera visceral como se las mostré la vez pasada, era más fácil de ubicar las cosas, de mirar dónde, si el cambio era en una escena, si el cambio era en una estructura macro o si era en las partes. Pero era más sencillo. Pero ya la historia estaba armada, era mi historia, ¿sí? Yo la había creado desde aquí hasta acá. No había sido el resultado de un accidente de escribir. Puede que lo haga, sí puede que funcione, yo no estoy diciendo que no. Pero si hablamos de divertirnos un poco más, de jugar con más herramientas, la estructura piramidal del prediseño, créeme que te va a ofrecer unas ventajas incalculables. Entonces juega con eso. Juega con eso. Y todavía no hay que escribir, porque para escribir todavía hay un montón de secretos. Vamos a llegar a eso. Pero mientras tú cojas todas, puedes coger absolutamente todas tus historias que tengas, todas las ideas que ya tengan una premisa elaborada y que puedan llegar a una storyline y puedes comenzar a desarrollarle a cada historia su base estructural piramidal. Y tenerlas por separado en el computador o en la pared, donde quieras, pero la puedes tener. No la escribas sobre algo, sino que sean los papelitos, porque son los papelitos los que te permiten después alterar el orden de los factores, ¿sí? Los numeras para que sepas que yo cogí la 30, la puse de 3 y puedas comprender. Las pones colores a las que son del principio a la mitad para que luego sepas el salpicadero extraordinario que armaste. Y cómo volver a la normalidad. Es muy divertido, ¿sí? Y así, cuando te vayas a sentar a escribir, créeme que no vas a estar en blanco. ¿Qué escribo? No, porque vas a tener tantas ideas y tantas historias y tantas estructuras que lo que te va a dar, tu cerebro va a querer escribir. Tu cerebro va a querer hacer porque tienes ahí montones de ideas. Y un personaje de un escrito, una acción que estés haciendo acá puede enriquecer y te levantas y lo anotas ahí en tu estructura. ¿En qué parte se te ocurrió esa gran idea, esa escena que no se te había ocurrido antes, pero que ahí funciona muy bien? Porque ya la ves dentro del marco general. Por eso la estructura piramidal funciona.
A ustedes muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.